Muy buenas tardes. La idea de este video pues es plantear algunas alternativas de solución con respecto al problema ético que se ha venido trabajando desde actividades anteriores, que ha sido el desarrollo económico. Desde algunas décadas atrás se ha establecido, o más bien la humanidad ha iniciado una carrera consumista desmedida, en la que se han tenido los recursos naturales como si fueran infinitos. La línea que hemos tenido para tomar esos recursos naturales y convertirlos en un montón de productos, pues es una línea recta en la que están los recursos naturales al inicio, todo un proceso de construcción de un producto y al final el consumismo directamente. No hay, yo creo que no habrían posibilidades de que los recursos aguantaran una carrera como estas durante demasiado tiempo. Antes creo que han aguantado más de lo que se habría esperado. En cualquiera de los casos, eh, el principio del concepto de desarrollo ha estado ligado al desarrollo económico. Y el desarrollo económico dejó de tener un sustento real desde, yo creo que hace varias décadas también. Al principio el dinero como elemento principal del desarrollo económico pues estaba sujeto a ser un representativo de un recurso real. El oro en su momento, no sé, y cualquier otro metal que se hubiese tomado como medio de intercambio. Sin embargo, ahorita, en nuestra época en la que ya el dinero ni siquiera representa un recurso real, sino que es dinero basado en la deuda, el desarrollo económico no es necesariamente o no debería estar necesariamente directamente vinculado con la adquisición económica, con la adquisición de dinero, porque el dinero no tiene una representación real, sino que es un, es un elemento basado en una hipotética situación en la que las personas podrían llegar a devolver ese recurso. El dinero está basado en la deuda. Entonces, me parece que el primer paso que se debe dar hacia hacia el desarrollo sostenible, es desligar el desarrollo sostenible del desarrollo económico. O sea, no necesariamente que un país aumente su PIB significa que tiene un desarrollo sostenible. Entonces, el desligar primero esos dos conceptos ya nos permitiría ahondar en otras posibilidades que se han dejado de lado. En el documento Una minga para el desarrollo se nos mencionaba de manera muy acertada la situación que nos ha atropellado, por decirlo de alguna manera, porque nunca se nos, hoy tampoco nos hemos puesto como a pensar sobre ello, y es la situación en la cual eh, la globalización, que no se puede desconocer también muchas de sus ventajas, pues como toda actividad humana conlleva en sí acciones que podrían resultar inmediatamente positivas y también acciones que podrían resultar a la larga negativas. Y una de las acciones que pues nos ha imposibilitado el desarrollo particular de nuestro estado, y no solamente de nuestro estado sino de nuestro continente, con sus necesidades propias, con su reconocimiento individual, ha sido el vendernos la idea, que me imagino que viene desde hace ya varios años, la idea de comodidad, y que la comodidad se basa en la adquisición, y la adquisición
es consumismo. El consumismo no es una actividad que respete el reconocimiento de procesos. En realidad no importa en el consumismo el proceso, lo que importa es el producto final. Es como se recibe un producto final, no, no hay reconocimiento de las implicaciones de lo que llega a significar, no solamente para los recursos naturales, sino para todo el contexto social y cultural, lo que significa llegar a adquirir un producto determinado. Nosotros, ahorita en nuestra época, podemos ver el auge de las tecnologías, incluso de las ciencias, la explosión que ha tenido el conocimiento, la explosión que ha tenido la información, pero pensaría yo que nos llega demasiado fácil aparentemente, porque las consecuencias que esto ha de traer a la larga van a ser nefastas para todos. Por ejemplo, la desaparición de los combustibles fósiles que se espera en unos años apenas, pues va a inhabilitar muchas de las acciones cotidianas que tiene nuestra civilización actual y nuestra era. El consumo desmedido del agua, la minería, mmm, los monocultivos, no sé, el consumo desmedido de carne, con la cría de ganado, que pues es uno de las causas de la lluvia invernadero por todo este gas que se despliega con la cría del ganado. O sea, son demasiadas acciones que hemos venido realizando durante muchos años que ya están empezando a tener sus consecuencias, y si no tenerlas ahorita inmediatamente, por lo menos nosotros pues todavía somos muy afortunados por el lugar en el que vivimos, sí ha de tenerlas en un tiempo que no está lejos. Entonces, ya estableciendo pues una primera alternativa de solución, que el desligar el concepto de desarrollo económico del desarrollo sostenible de una comunidad, pues nos permitiríamos adentrarnos en otras oportunidades de acción, como por ejemplo el devolverle a la agricultura a su papel protagónico en la actividad económica de un país, ya que la actividad económica, nos lo dice el documento, no tiene que repercutir directamente en una adquisición monetaria, sino en un buen vivir. Y un buen vivir pues requiere por lo menos la satisfacción de las necesidades básicas. Eso para empezar, como dice de la cortina, por lo menos que se empiecen a establecer como satisfechas las necesidades básicas humanas. ¿Cuáles son las necesidades básicas humanas? Pues la alimentación es una, el vestido que se tenga, pues el afecto, que haya una familia, que haya un hogar en donde puedan establecerse valores. Eh, Me parece que darle a la agricultura, pero a la agricultura también con ciertos valores de conservación del ambiente, de establecer principios de interrelación con la naturaleza, no de destrucción o del monocultivo como se ha venido haciendo en estos últimos años, sino provocar desarrollo natural también a medida que se hace el desarrollo económico. Bueno, esa sería otra de las partes. Entonces, sería como para organizarlo un poco, tendríamos que establecer los campos desde los cuales empezaríamos a provocar un postdesarrollo, como se menciona el concepto en el documento, en el que no se dé pues directamente entendido como lo dice el concepto, porque posdesarrollo significaría que el desarrollo ya se acabó y seguiríamos una etapa nueva, no tanto así, sino más bien como un replanteamiento
de cada uno de, de los contextos en los cuales se pretendería lograr un cambio hacia, hacia un desarrollo sostenible. Entonces el primer concepto pues obviamente es el económico, y desligarnos de un concepto económico en el que pues ni siquiera las políticas las establecemos nosotros como nación, ni siquiera nosotros como continente, sino que son unas políticas mundiales que nos vienen ya determinadas y diseñadas, y a las cuales ni siquiera participamos en su construcción, sino que las recibimos como instrucción. Entonces son políticas mundiales que vienen desde el Fondo Monetario Internacional o el Banco Mundial, y no tenemos como una alternativa clara. Me parece que la primera parte que tendríamos que hacer, que ya pues vendría también dada para el contexto político, es la de replantear nuestro sistema económico. El sistema económico capitalista, pues con todas sus ventajas o desventajas que pueda tener, una consecuencia que sí es notoria es que toma los recursos naturales directamente, sin proporción, y pues dado que el, el énfasis del sistema capitalista es el capital, la materia prima es eso, es solamente un medio. Entonces, en este nuevo, en esta nueva idea de desarrollo, el sistema económico eh, ni siquiera tendría que ser un medio. Toda esta idea económica tendría que irse más bien por buscar el bienestar, no solamente individual, sino de toda la comunidad. O sea, la idea capitalista lleva a que algunos puedan amasar grandes fortunas. En nuestro país incluso lo podemos notar. En nuestro país hay personas, muy pocas personas, que son dueñas de grandes extensiones de tierra, mientras vemos otras muchas personas que son dueños de minifundios, viviendo aglutinados en pequeñas parcelas sin posibilidades de desarrollo. Entonces el capitalismo me parecería que tendría que replantearse al menos de cómo se ha venido desarrollando. Entonces cambiar el sistema económico, por lo menos hacerle ciertas modificaciones que permitieran incluir otros conceptos que no sea solamente la adquisición de capital. Entonces el documento de Una Minga para el Desarrollo también nos propone un concepto interesante, y es dejar de pensar el desarrollo desde el punto de vista antropocentrista y empezar a verlo desde más bien un contexto biopsicosocial, porque no, o sea, nosotros no somos independientes en cuanto a la existencia, sino que somos interdependientes con nuestro contexto y con los demás seres, con nuestros semejantes, con nuestro ambiente. Entonces, eh, en la constitución del Ecuador, esta de la que se nos habla, y se establecen derechos para la naturaleza, pues es un paso interesante e importante empezar a establecer también derechos para aquello de lo que nosotros nos beneficiamos, que no significa que el hecho de que no puedan participar democráticamente no significa que no deban tenerse en cuenta. Eh, ya pues desligado el concepto de desarrollo económico del desarrollo sostenible y replantear el sistema capitalista, nos abriría campo para establecer lo que nosotros como Estado querríamos llegar a ser. Dice de la Cortina que cuando tenemos una idea de lo que queremos llegar a ser como hombre o como humanidad, eso nos permite construir también los valores que nos llevarían a ese punto. Ahí es donde cobraría vital importancia otro contexto, aparte del económico y aparte del político,
el otro concepto que cobra vital importancia es la educación. Y para que la educación repercuta directamente en la construcción de hombre que queremos lograr, pues habría que replantear también el sistema educativo, porque en la manera como se hacen las cosas es donde más se educa, en vez de el fondo de lo que se dice. O sea que si seguimos con un sistema educativo en el que los estudiantes están sentados en un salón de clases y siguen horarios establecidos, con disciplinas establecidas, con un docente que en vez de terminar siendo docente termina siendo un cuidador, y pues no se abren otras metodologías, más allá que la transcripción o la memorización, pues estamos educando obreros nuevamente, y si educamos obreros vamos a tener que seguir abriendo nuestro país a multinacionales que puedan traer ideas de consumismo en el que nosotros no vamos a ser partícipes sino como obreros. Entonces, replantear esa idea que nosotros tenemos como país y como a lo que queremos llegar a ser nos da también los valores que queremos empezar a desarrollar como sociedad, y esos valores pues debemos estar todos convencidos de ello, y estar convencidos de los valores implica que vamos a ser conscientes del sentido de la norma, porque al final el valor que queremos poner como principal, pues se termina convirtiendo en una norma que nosotros mismos nos establecemos. Y la norma tendría que cumplirse siempre. Nos dice otro de los documentos que con respecto a lo que se piensa sobre corrupción, la gente, nosotros, las personas del común, pensamos que para ser corrupto se necesita tener poder o tener una posición de poder, y no necesariamente. La corrupción nos implica a todos, y si nosotros estamos de acuerdo en que, no sé, saltarnos un semáforo en rojo o eh, pasarnos un pare, o no sé, o sacar la basura al día que no es corrupción, estamos aceptando que luego se realicen ciertas actividades y las pasemos por alto porque nosotros no sabemos lo que es adherirnos al valor que queremos llegar a construir. O sea que ya con estos tres puntos se iniciaría un proceso de desarrollo nuevo, interesante. Además de que ya pues trabajar, al menos mencionados tres contextos importantes que fueron el económico, el contexto educativo y el contexto político, pues aún nos quedaría haciendo falta mencionar el contexto cultural. La idea pues del desarrollo, y como nos han tildado a nosotros desde, no sé, desde la cultura europea o estadounidense, a no solamente América Latina, sino también a África, como culturas subdesarrolladas, pues de inmediato el término nos desliga de poder aportar al desarrollo. Porque si tenemos una cultura subdesarrollada, en realidad todo lo que tenemos no sirve. Y no necesariamente esto es cierto. Empezar a reconocernos como cultura particular, a reconocer lo que somos, a reconocer lo que queremos y lo que nos gustaría llegar a ser, pues establece principios sobre los cuales se fundamenta nuestra propia cultura, y retomar muchas de las cosas que ya han tenido nuestros antepasados y las culturas que siguen o que por lo menos se han sostenido y se han mantenido a pesar de todo este atropello de globalización, empezar a tenerlas en cuenta, empezar a tener en cuenta la manera como ellos ven el mundo, cómo ellos pretenden vivir y qué es lo que
lo que tenemos que tener como importante. Eso nos permite abrir nuestra mente a una cantidad de posibilidades de lo que podría llegar a hacerse, siempre pensando en que el desarrollo solamente tiene un camino para mí y que tendríamos que en esta parte si no ser ambivalentes con respecto a lo que pensamos del desarrollo. El desarrollo solo puede ser permanente si es sostenible. De otra manera, el desarrollo es no existente. Sería más bien un camino de endeudamiento con todo nuestro entorno hasta el punto en el que no vamos a tener que pagar y el desarrollo va a dejar de ser tal. En cualquiera de los casos son simples apreciaciones que se empiezan a tener en cuenta desde los documentos que se han leído. Para mí es un tema de vital importancia el replantearnos lo que nosotros pensamos es el desarrollo y las acciones que debemos seguir para alcanzarlo. Eh, Espero pues haber logrado aportar algo a los conceptos que ya se han establecido en el foro y en las actividades anteriores y también pues espero alguna sugerencia y estaremos pues abiertos a la discusión. Muchas gracias, feliz tarde.